Escúchame una cosa que ayer me voy a comentarle, y sacó le hice la pregunta, ¿por qué la intención es lograr tomar los chicos de la primaria, de los primeros años de comienzo de la educación? Lo que busca estos, digamos, los grupos progresistas, ¿okay?, es instalar este tema de la ideología de género ya desde de los jardines o de la primaria. Esto simplemente para que tengan en cuenta. ¿Por qué todos los zurdos o todos los marxistas piensan una revolución? Pasó en Cuba, pasó en Rusia, pasó en China. Porque en el concepto base del marxismo, el planteo es que lo que ellos dicen que en algún momento básicamente los proletariados del mundo se va a unir, va a tomar conciencia de clase y va a tomar el poder por la fuerza. Y a partir de esa posición van a precisamente unificar todo de manera que logramos una especie de socialismo perpetuo. Este es un poco el concepto. O sea que está en la misma raíz o la misma, digamos, ADN de estos sectores, o sea, concepto totalmente antidemocrático. El tema es que tiene que usarse la fuerza. Pero evidentemente este sistema fracasó, por un montón de razones, pero esto fracasó. O sea, esto simplemente le comento políticamente hablando o desde el punto de vista de la ideología. Ahora, en Italia había un teórico, un pensador marxista que se llamaba Gramsci, Antonio Gramsci. ¿Sí? Antonio Gramsci era un pensador marxista italiano que de hecho tenía un diario que se llama precisamente El Manifiesto. Llegó un momento empieza a criticar la Revolución Rusa, planteando que realmente ahí no hay marxismo, todo lo contrario, sino que es un capitalismo totalitario, básicamente porque, entre otras cosas, tiene los elementos constituyentes de un capitalismo, como es la plusvalía y cosas por el estilo. No vamos a entrar en tecnicismo que es la plusvalía, pero bueno, es un poco lo que él decía que, claro, Marx critica en su obra El Capital precisamente, como que el método de enriquecimiento de la burguesía es a través de lo que es la plusvalía, y bueno, empieza todo este conflicto. Después redacta juntamente con Federico Friedrich Engels el Manifiesto Comunista. Y entonces Gramsci tenía el diario, se llama Manifiesto precisamente, y empieza a criticar. Pero Gramsci tuvo una virtud, para decirlo de alguna forma. En algún momento él se dio cuenta de la importancia de la cultura. La cultura como método para transformar una sociedad. La cultura como método para establecer, es un poco lo que venimos hablando, este mito que crea una cultura determinada, y esta cultura lo que hace termina precisamente legitimar un montón de cosas. Entonces él entendió la importancia de la cultura, y entonces él concibió que la próxima revolución debía ser de una revolución cultural. O sea, básicamente el concepto de Gramsci es que el que domina la cultura, ¿okay?, va a dominar esta sociedad. Y este es el concepto que utiliza actualmente los zurditos o como lo dice Milei, digamos los progresistas, y por eso se habla de que hay una batalla cultural actualmente, y esto es cierto. Hay una cultura que se quiere imponer, y nuestra responsabilidad es, dentro de nuestra posibilidad, poder militar en contra de la imposición de esta cultura. Esta cultura básicamente, por eso todas estas ideologías, este feminismo radical, todo este tema de agendas que se desarrolla, famoso Agenda 2030, cosas por el estilo, y lo que quiere imponer todo este tema de la ideología de género, es una lucha por cambiar la cultura. Claro, pero ellos no conciben este cambio sino a través de ¿qué cosa? A través de la fuerza, a través del poder.
Por eso el tema es que lo que se ha hecho es lograr llegar al poder y desde el poder a través de la fuerza y a través, digamos, de lo que es digamos, o sea, la fuerza pública del Estado, imponer un cambio. Usted sabe que el lenguaje o la lengua es un elemento vivo, que es cierto que hay modificaciones a través del tiempo. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes leyeron la obra, por ejemplo, El Cid Campeador? O sea, yo lamento mucho que las escuelas modernas de alguna forma borraron todos los clásicos de la literatura, porque uno esto lo leía en el colegio. El Cid Campeador narra la historia de Rodrigo Díaz Vivar, que fue un personaje importante de la lucha de España en la reconquista de la península ibérica, porque se acuerdan que la península ibérica, lo que es España, fue invadido por los árabes. Y de hecho mucha de la cultura española que ha llegado actualmente acá a la Argentina, a América, y la cultura árabe ha introducido importantes modificaciones en la lengua española. Queda todavía mucho de las palabras que nosotros tenemos en español, viene del árabe. ¿Sabían eso? ¿Por qué una palabra ojalá? Cuando uno dice, ojalá que sea así. La palabra ojalá viene del árabe ojalá, que significa quiera Alá. ¿Se entiende? Muchas de si usted va a las Almerías, va a España, especialmente lo que es sur de España, especialmente toda la zona, por ejemplo, de lo que es la Andalucía y cosas por el estilo, usted ve que está la huella imborrable del paso de los árabes por esta zona. Y así que, si usted lee este libro, Cid Campeador, que en Buenos Aires está la estatua de Cid Campeador, en la ciudad de Buenos Aires, todos lo han visto, calculo. Si lo vieron, nunca le dieron bolilla, es una cosa terrible, no se puede dar bolilla. Pero, por ejemplo, antiguamente, el español, cuando decía la palabra hermosa, por ejemplo, la H no existía, sino que ¿qué palabra utilizaba? La F. Antiguamente en español, cuando no decíamos hermosa, decíamos formosa. ¿De dónde cree que llega el nombre de la isla de Taiwán, que es la isla de Formosa? Llegó a través del portugués, ¿ok? Pero eso se fue modificando con el correr del tiempo, hasta que no sé por qué se metió el H en el medio. Y hoy por el español moderno, es más, de hecho ahora hay toda hace rato que se viene hablando esta idea de que desaparezca el H, porque nadie sabe para qué cuando está el H ahí adelante. Pero la lengua es viva, es a través del tiempo, por diferentes medios, razones sociales, lo que sea, culturales y de medio ambiente, se van produciendo modificaciones. De hecho, actualmente tenemos, hace rato para acá, tenemos el famoso, ¿qué cosa? El lunfardo. Y el lunfardo se va instalando con el tiempo, de manera que ahora la Real Academia, hace un par de años, la Real Academia Española sacó un diccionario de lunfardo, del lunfardismo, por ejemplo. ¿Okay? Le cuento, o sea, tengo una anécdota que siempre cuento. Había una hermana, una hermana Fe, que es gringa, que es yanqui, había venido como misionero acá. Un día alguien le da un amigo de ella se fue de vacaciones y le pidió una casa quinta, y le pidió que ella se quede, que cuide la casa quinta. ¿Y qué hicimos? Digo, bueno, todos los amigos íbamos siempre a la casa quinta, pero en verano tenemos la pileta, tenemos todo. Y un día estamos entre un grupo de amigos con ella ahí, comiendo un asado, y de golpe uno dice, che, qué baranda, loco. Y decimos, sí, la verdad es una baranda asquerosa. Quedó. Pero pasó varios minutos, de golpe la chica esta dice, ¿dónde hay una escalera? Dice. Claro. Abramos la baranda de la escalera, pero en el lunfardo, baranda es otra cosa. La palabra mina.
de lunfardo, una forma totalmente denigrante para llamar a una mujer. Yo tuve un juicio, me acuerdo que había un testigo que era chino, y el tipo más o menos se la rebuscaba en español, entonces nos pedimos un traductor, y el tipo testificaba bastante bien en español. Pero el problema se centraba en una mujer, y este hombre hablaba de la mina. Hasta un momento el presidente del tribunal se enoja, ya no se aguanta más, lo levanta en peso por hablar de forma tan peyorativa de la mujer. ¿Sabe qué? No era el problema es que este chino aprendió español con el carnicero del negocio. ¿En serio? Y el carnicero decía, mujer, mina. Entonces el tipo siempre creyó que mina en español, mina es mujer. Ahora, fíjese que esto ocurre en todos los idiomas. Hay modificaciones, de hecho, el español argentino es muy diferente al chileno en muchos aspectos, es diferente al español centroamericano, porque son agregados culturales de cada histórico de cada país que introduce modificación en el español. Pero esto es un proceso natural que se da en la lengua. Pero ahora se nos quiere imponer por la fuerza del Estado el cambio de nuestra lengua. Ya no podemos decir él, ella, sino ella. Por ejemplo. Entonces no se respeta un proceso natural de la modificación de la lengua, sino que es desde el poder que se impone el cambio. Desde el poder no quiere modificar los libros de lectura, no quiere modificar pensamientos, quiere modificar un montón de cosas. De hecho, si vos no aceptás esa modificación que te quiere imponer, te impone sanciones. O sea, el Estado que tiene la fuerza coactiva, te impone las sanciones. Canadá es un ejemplo. Canadá anda persiguiendo a todo el mundo, porque son todos unos mangas enfermos, empezando con el primer ministro canadiense, que de hecho Canadá son los países, juntamente, incluso Inglaterra, donde hay mucho más cantidad de imbéciles que se cree que son dálmatas, caballos, no sé quién, lo que sea. Y por supuesto están los tipos, hay un canadiense que es un infeliz, digamos, deformado, como 40 pirulos, se viste como una criatura de 5 años, porque él se autopercibe como una nena de 5 años. Entonces, hoy por hoy, fíjese, te dice, esto es un tema cultural. Te dice, por ejemplo, vos no tenés, entonces el concepto no se habla de sexo, se habla de género. El género de una persona no está determinado por la biología. Vos no es que vos nacés con la biología de hombre o mujer, no es que nacés con cromosomas XX, sino que es un constructo social, te dice. O sea, tu identidad de género es construido socialmente. Entonces, por eso se usa el término, lo que hay que lograr es una desconstrucción. ¿Vieron que fíjense que son los términos que están de moda? Entonces, hay que desconstruir a todos nosotros que somos todos unos mangas erróneos del patriarcado, para tener una mentalidad, una correcta, socialmente según ellos, culturalmente según ellos. ¿Ok? Entonces, yo agradezco a Dios de haber disfrutado de un programa como Casado con Hijo en el contexto cultural de época, porque ahora no se podría hacer eso. Las cosas que se dicen, las bromas que se hacen, no se podría hacer. Lo hubiese censurado. Pero como esto es una imposición desde el Estado, entonces los políticos, ¿qué hacen? Con manga de cobardes, son todos unos panqueques, empieza a hablar de lo que es políticamente correcto. Y entonces te van a querer adoctrinar, culturalizar de otra forma. Más allá que según la última encuesta, la gente que se considera no binarias representa apenas el 0,12% de la población argentina, o sea que el 98, ¿qué sería? 88% de la población argentina sigue identificándose como hombre o mujer, masculino o femenino, pero esa pequeña minoría desde el poder no quiere imponer, por medio de la fuerza del Estado, una modificación cultural. ¿Y cuál es la mejor forma de lograr que nosotros, los más viejos, que ya no tenemos remedio, más que terminar en cana,
lograr modificar esta cultura de la sociedad. ¿Sabe dónde? Desde los chicos, desde la educación. Por esa razón quieren precisamente lograr cooptar la educación y desde el jardín infante empezar a enseñar a los chiquitos que no importa si sos hombre o mujer, eso es mentira. La ciencia miente, ¿sí? La biología miente, la medicina miente, porque todo es un constructo social, es una construcción social, digo cultural. Entonces tenemos que cambiar la cultura de nuestros niños desde la materna edad de jardín infante con esa política. Este es el problema que se está dando en la actualidad. Fíjese, por eso le digo, usted entienda que yo lo que creo que todo esto tiene que ver con, ¿se acuerdan? Le dije que en definitiva estos mitos que creó una cultura, una sociedad determinada, que legitimó pensamientos y estructuras sociales y cosas por el estilo, es lo que va a servir para legitimar el gobierno del anticristo. Si usted va hacia libros como Mateo 24, 25, Apocalipsis, usted va a ver que realmente en el gobierno del anticristo va a ser la imposición de un modelo determinado a través de la coacción del Estado, inevitablemente. Y esto es parte de este proceso. Es parte del proceso. Le dije, analícelo. Yo lo dije, mis hijos, mi familia están de testigo, lo dije antes que cualquier gil lo esté diciendo, pero después muchos lo empezaron a decir. Realmente yo creo que entiendo que lo que pasó la pandemia, más allá de todo lo que... O sea, a mí me preocupa que los creyentes se pasó la vida discutiendo si la vacuna va, vacuna no, si la vacuna te mete el chip, si te cambia, si te hace estéril, no sé, toda la gilada ha habido por haber. La verdad hay que entender esto. La pandemia fue realmente un pequeño laboratorio de lo que se va a construir más adelante. Entonces, hay que entender esto. Esto que están haciendo ahora a través de este feminismo radicalizado, a través de este concepto de la construcción social y desde el Estado hay que modificar esto y se impone la sanción a todos aquellos que no estén de acuerdo. ¿Ok? Hay muchos países, incluso algunos estados en Estados Unidos, que se ha sancionado, se ha multado a iglesias y a funcionarios porque se negaron a casar personas de ambos sexos, del mismo sexo, perdón. Y a veces esta cosa me recuerda mucho, especialmente Canadá, me recuerda mucho los tiempos de Inglaterra ya por 1600, para imponer, porque recuerde que un siglo antes, más o menos, Enrique VIII dijo, estoy podrido de la mujer con la que estoy casada, ¿sí? Catalina de Aragón, y me quiero casar con otra mujer, Ana Bolena, lo que venga. El tema es que entonces le mando una carta al Papa, le dice, che, dame el divorcio, me voy a casar con otra. Y el Papa le dijo, minga que te va a divorciar, estábamos peleaditos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Enrique VIII? Ah, sí, ¿sabe qué? Ahora te vas a chupar esta mandarina. Inglaterra se separa, deja de ser católico y crea el anglicanismo. Por supuesto, es un paso que ha sido celebrado por muchos sectores no católicos dentro de Inglaterra, pero también con el paso de los tiempos, esta situación dio origen a lo que es el movimiento, digamos, o el puritanismo, el movimiento no conformista, que pretendía radicalizar la reforma. Y de este momento puritano más avanzado en los sectores no conformistas surgen las iglesias bautistas. Pero allá por 1600 y pico, hubo un momento que hubo un rey que quiso imponer el Estado nuevamente, digamos, una religión que es el catolicismo. Pero desde el púlpito muchos pastores estuvieron en contra y predicaban en contra de esto. ¿Y sabe qué sancionó la ley? Una ley que prohibía a los pastores acercarse a cierta distancia de su iglesia. O sea, lo que era como una especie, digamos, de lo que hay ahora, ¿vieron? Cuando se agarran a tortazo entre marido y mujer, la mujer hace una denuncia y le impone una restricción de acercamiento. No puede acercarte hasta 200 metros, 500 metros, lo que sea. Bueno, hay una cosa, hay una restricción que los pastores no podían acercarse a la iglesia con la idea de que si no vienen los pastores, la iglesia se cierra, entonces nadie predica en contra de esto.
Entonces imponemos estas cosas que ocurrió hace 4 siglos atrás. Es lo que está ocurriendo ahora. Y le digo a los padres especialmente, hay que tener cuidado porque precisamente está queriendo llevarse la mente de nuestros hijos y crear un pensamiento que es absolutamente funcional para el establecimiento de esta nueva ideología. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted realmente cree que es creyente y usted abraza esta sociedad o esta cultura basada en una naturaleza y digamos, totalmente reprobada, caída por el pecado. Como le dije el otro día, usted es funcional, usted es parte, es cómplice de un sistema que va a establecer ni más ni menos el gobierno del anticristo. ¿Se entiende lo que le digo? ¿Por qué es tan atractivo el mundo para usted y no es atractivo la palabra de Dios y la voluntad de Dios para usted? Bueno, vamos apenas brevemente a Romanos capítulo 1. Fíjese esto. Una primera cosa que aparece en Romanos capítulo 1, después del versículo 18, fíjese cómo aparece ya inmediatamente. Si se quiere, se puede decir que del versículo 18 hasta el versículo 23 es una primera descripción de qué significa cuando el versículo 18, la segunda parte dice que los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Se acuerdan? Le expliqué, la primera vez que aparece el versículo 18, impiedad e injusticia, se habla de la rebelión original. La primera rebelión que hace el hombre contra la persona y la palabra de Dios. Pero después cuando dice, la segunda vez que aparecen los hombres que detienen con injusticia la verdad, la segunda vez que aparece la palabra injusticia, ya habla de la acción, luego de la rebeldía, habla, digamos, la acción coordinada, ¿ok?, que desarrolla el ser humano a los efectos de invisibilizar, ocultar, frenar, hacer desaparecer, ¿qué cosa? La verdad de Dios. Entonces Pablo dice, ¿cómo hace? Primero, lo primero que hace es ¿con qué cosa? Con la naturaleza. ¿Ok? O sea, entonces Pablo nos dice, y esto está en la Biblia, y esto lo hemos visto en el campamento del año pasado, la creación manifiesta el poder y la deidad de Dios. Entonces hay que hacer desaparecer esto. ¿Ok? Y la forma de hacerlo desaparecer, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, le dieron gracia, sino que cosa, se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese que lo primero que este proceso hay que modificar la mente. Ya ahora no podemos pensar en Dios como Dios, ni entender las cosas como que fueron creadas por Dios. Anoche justo estaba viendo un debate, justo gracias a Dios, anoche me acosté con la pucha, digo, no puedo leer nada, no puedo, porque lamentablemente todo el programa que tengo acá de estudio, lo que sea, está conectado a internet, o sea, puedo leer la Biblia, pero si empiezo a utilizar elementos de estudio, otros elementos, no puedo porque tiene que estar conectado a internet. Digo, ¿qué hago? Estoy tirado ahí, y de golpe, ¡pah!, se prendió la luz en mi habitación, gracias a Dios. Y entre otras cosas, vi un debate acerca de el tema del origen de todas las cosas. Usted sabe que actualmente el concepto es prácticamente lo toma como un hecho. ¿Escucharon hablar del Big Bang? El Big Bang es el origen de todas las cosas. Lo que dice que el término que utiliza singularidad, dice que en algún momento toda la masa de la energía estaba concentrada en un solo partícula, un solo punto. Hipermasivo, porque está todo metido adentro. En algún momento esto explotó. Y el debate era, claro, hay una cuestión, o sea, cuando salió este tema, la Big Bang, la teoría del Big Bang, muchos creyeron que encontraron la fórmula definitiva para explicar el origen de todas las cosas.
pero pronto se dieron cuenta de que si todo pasó a existir a partir de esta singularidad, entonces esto explica el origen de todo, del universo y de la vida. Sí, está bien, pero hay un problema, no me puede explicar el origen de esa singularidad. Estamos siempre en la misma. La ecuación siempre se termina en un punto donde tiene que haber alguien que ha hecho algo o creado algo. Entonces, yo escuché, eran científicos, varios de ellos reconocidos, o sea, por lo menos su nombre apareció, uno lo ha escuchado, lo ha leído, y una cosa que ellos consideraban como algo cierto, no cierto, pero que ellos veían con muy buenos ojos como algo muy potable como teoría, era que la única forma que esa singularidad se podía mantenerse era porque estaba dentro de una estructura, digamos, que comprimía todas las cosas, que es un agujero negro. Pero que ese agujero negro lo que es conducir precisamente, porque vieron que está toda esta teoría del agujero negro, el túnel gusano, toda la mar en coche. Y entonces, claro, y a partir de acá empieza a desarrollar la teoría de que existe el multiverso. No es multiverso, significa que uno multiplica su verso, su chamullo, no. Es la existencia al mismo tiempo de muchos universos. Incluso hay una película de que actúa Jet Li, una película re estúpida. Esa película trata de que son muchos universos y que hubo delincuentes que han encontrado la forma de viajar a diferentes universos y policías que iban a diferentes universos a capturar al delincuente. Y resulta que Jet Li en uno de esos universos era un policía condecorado, pero en otro era un delincuente. En algún momento se encontró el delincuente y el policía en uno de los universos. Y empezó con ese trama la película. Yo lo escuchaba, contaba y hablaba o sea, esto no hay forma o sea, esto es chamullo puro, ¿eh? No hay ninguna forma de tener siquiera una idea de un asidero, nada, ¿eh? Y yo lo escuchaba y le digo, pucha, qué increíble, pero hablaban no solamente con una convicción, sino con una alegría de que su pensamiento lo está llevando hacia un nivel más elevado de un proceso que tiene que ver. Pero prefiere creer en esas cosas que no hay forma de ningún tipo de asidero, que aceptar la idea de la creación por parte de Dios. Es mucho más fácil creer, lógicamente hablando, que Dios creó toda la cosa, que todo el verso que se mandaba esta gente. Era impresionante. ¿Ok? Y entonces es lo que dice el apóstol Pablo acá. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Y fíjese que la religión surge en función de esta necedad, la falta de sabiduría, el envanecimiento del razonamiento del ser humano, porque el versículo siguiente dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes y cosas por el estilo. ¿Se entiende? Este primer proceso fue de la construcción de esta nueva sociedad, nueva cultura, fue precisamente ni más ni menos que cosa. ¿Ok? Ni más ni menos que primero hay que hacer desaparecer a Dios. Porque si usted después, hágalo, siga leyendo, después Romano empieza a hablar ya la construcción del nuevo valor moral de la sociedad. Y fíjese que, si se quiere, en última escala en este proceso de la corrupción, dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Es decir que, si usted no cree en Dios o no cree en el Evangelio, no es porque usted es un genio, que encontró, digamos, tiene un coeficiente intelectual de 400.000 y usted pudo derrotar las mentiras del cristianismo y la mentira de la Biblia y usted logró precisamente, ¿qué cosa? Encontrar la llave que abre la puerta y que tira abajo todo lo que la Biblia dice. Entonces usted no cree porque yo tengo un super razonamiento que
me lleva a la conclusión que todo esto es una mentira. Usted no cree en Cristo porque tiene la mente reprobada. Es así de simple, así de sencillo. Lo que Pablo dice aquí es que la humanidad entera, más allá que específicamente aquí está hablando de los gentiles primero, la humanidad entera está con una mente reprobada. La caída del pecado de Adán, Romanos 5:12 nos dice, no solamente nos llegó el efecto, la consecuencia del pecado, que es la muerte, sino que también la Biblia describe que todas las consecuencias del pecado de Adán lo tenemos todo enterito, sin ningún tipo sin que alguno tenga, digamos, algo menos o algo más. ¿Ok? La mente reprobada corresponde a la humanidad entera. Y cuando la lectura de la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, la fe, la oración, el congregarnos, el servir a Dios y cosas por el estilo, es motivo de aburrimiento para vos, es porque te estás acercando a las cosas de Dios con una mente reprobada. Porque para el incrédulo, esto es una porquería. Y usted no lo hace porque es una porquería. Claro, a ver, si vos me decís, ¿qué estás haciendo? ¿Leyendo la Biblia? No. ¿Y qué estás haciendo? Estoy mirando una telenovela. Ya está estableciendo una orden de prioridad. ¿Qué cosa más importante, no? Entonces, esto lo hacen los incrédulos. ¿Por qué usted lo hace como creyente? Ahora, el problema es que cuando usted llega a Cristo, usted y yo, cualquier ser humano, llegamos a Cristo, llegamos con una naturaleza corrompida y una mente reprobada. Inevitablemente. ¿Okay? Por supuesto, no es el tema de lo que vamos a hablar ahora, porque la Biblia nos describe presente la forma que Dios soluciona este problema ¿de qué cosa? De una naturaleza corrompida. Dios no transforma la naturaleza corrompida como algo, entre comillas, positivo. Como que se puede transformar. No, Dios lo que hace es implantar en nosotros una nueva naturaleza. ¿Ok? Entonces, por eso la Biblia habla del cristiano que convive con dos naturalezas. Una naturaleza caída, es lo que describe Pablo en Romanos 7. Todos los que se acuerdan, toda la discusión que hace Pablo en Romanos 7 a partir del versículo 14, tiene que ver con la realidad de esta doble naturaleza. Pablo dice que ve una ley en mi mente que me quiere llevar cautivo a la ley de Dios y una ley en mi cuerpo que es la ley del pecado, que por supuesto quiere llevar cautivo al pecado. Y Pablo termina el capítulo 7 diciendo, miserable a mí, porque dice, estoy perdiendo la batalla, dice. Realmente la ley de mi cuerpo, digamos, me lleva cautivo la ley, mi mente a la ley del pecado. Si le interesa, mire, si le interesa este tema, hable con MISITEC, que es el Ministerio Intergaláctico de Ciencia y Tecnología de la Iglesia Bautista Ciudad Evita, que le puede mandar todos estos estudios. Son estudios muy cortos que estamos haciendo en el libro de Romanos. Son 118 pequeñas lecciones del libro de Romanos. Bueno, no se queje, loco. Si le interesa, habla con MISITEC, que le manda los estudios y lo puede. Pero el tema es esto. Ahora, yo le dije algo, ¿se acuerdan? Hay gente que critica esta enseñanza diciendo que el creyente, o sea, cuando uno cree en Cristo se transforma en una persona de doble personalidad, un ser de dos personalidad, una personalidad incrédula, entre comillas, una personalidad cristiana, entre comillas. Por supuesto, quien dice estas estupideces no tiene ni idea de las Escrituras. ¿Se acuerdan? Dijimos, el cristiano no es que tiene doble personalidad, sino que convive dos naturalezas. Pero el resto de los elementos que hace a la persona, que es el alma y el cuerpo, es uno solo. Y esto se ve, ¿saben dónde? Fíjese un detalle. Dios coloca una nueva naturaleza porque la naturaleza anterior está tan corrompida que nunca va a querer. Porque yo le hago esta pregunta.
Si un cristiano, la naturaleza corrompida, siempre quiere llevarte al pecado, ¿usted qué cree? ¿Es posible que una persona sin Cristo, en algún momento esa naturaleza corrompida quiere llevarlo a creer en Dios? Esa pregunta se lo dejo. El otro día Josué se acercó y me dijo si le podía explicar un poco sobre el tema de la predestinación. Yo no creo que haya entendido lo que le expliqué, pero no importa. Pero el tema es así. Porque el tema, no, ojo, el tema es un tema muy complejo, ese tema. Porque uno puede decir la predestinación es que Dios te predestinó, ya está, listo, se acabó la discusión. Eso no es nada. Es un tema muy complejo. Y el error muchas veces cuando uno quiere estudiar ese tema, toma 2 versículos del Nuevo Testamento, cree que encontró la solución al problema. No, es que este tema está en todas las Escrituras. Es un problema que comienza desde la eternidad pasada, Efesios capítulo 2 claramente nos enseña eso, y que termina la eternidad futura. Y este concepto de la predestinación está en todo lado y está en todas las Escrituras. O sea, no se termina con 2 versículos. Entonces, el tema es esto. El problema es que la mente reprobada y una naturaleza corrompida, si hay un creyente que es salvo y tiene el Espíritu Santo morando en él, nunca te va a querer llevar hacia la santidad, sino que siempre te va a llevar al pecado. ¿Usted cree que un incrédulo puede llegar a hacer algo, digamos, inverso? Puede llevar a la persona a un momento de decir, ¿sabe qué? Yo soy pecador, pero hoy decidí que quiero creer en Dios. ¿Es posible que esa mente reprobada haga eso? Si esa mente reprobada puede hacer eso, entonces Romanos 11.2 está el divino botón. Romanos 11.2, vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 2. Retomando un poco lo que hablamos ayer, ahora pregunto, ¿se acuerdan? Yo le dije, hasta aquí Pablo habla de un tema y a partir de aquí empieza a hablar otro tema. ¿Qué descubrieron? ¿Hay algún valiente que levante la mano y que me diga tal cosa? Hasta ahí, hasta el versículo leí, que era que el versículo 1 y 2 hablan justamente de la adaptación, y luego del versículo 3 en adelante, ya estando en la gracia, cómo se desarrolla, porque después más adelante hablando de los dones y de la convicción de la fe, entonces como que va más bien a los, no sé si decirlo, los frutos. Es grave, Kevin, lo tuyo. Primero, ¿sabe qué? Es el tema de la premisa. Yo dije, Romanos 12, 1 y 2 es la conclusión de ¿qué? De todos los 11 capítulos anteriores. ¿Se acuerdan? Ayer las chicas, un grupo de chicas acá estaba leyendo todos los... ¿Te van a leer los 11 capítulos? Ok, muy bien. Por lo menos una tardecita se leyeron los 11 capítulos. Pero que a partir de aquí, Pablo empieza a hablar de otro tema. Ayer le tiré una ayudita a Iván que venía, o sea, Iván me preguntó, me dice, bueno, venimos nosotros a tomar algo, charlamos, pero él nunca me ofreció nada para que vaya. No está entendiendo la dinámica del campamento. Yo le dije, no importa, pero hubieras hecho promesas. Yo le dije, habitualmente en los libros de Pablo particularmente, siempre aparecen 2 secciones. Y le dije, Efesios es algo que habitualmente lo uso como ejemplo, porque es simétrico. Los primeros 3 capítulos trata de un tema, que es lo mismo que trata Pablo, los primeros 11 capítulos de Romanos aquí, y los segundos 3 capítulos trata de otro tema, que es lo que Pablo trataría a partir de capítulo 12 hasta el final. Las chicas, ¿qué conclusión llegaron? Vamos, juegue, no pasa nada. No importa, haga como Kevin se jugó, pero bueno, no importa. Los que se fueron a estudiar el Parador sacaron una conclusión. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Primero vamos a analizar el versículo 2. ¿Se acuerdan? Yo le dije, el 1 sin el 2 es chamuyo, entre comillas, porque si yo utilizo el versículo 1 para hablar de la consagración y no tengo en cuenta el versículo 2, puedo agregarle un montón de cosas que no está en la Biblia. ¿Se entiende? Pero si yo le entiendo, leo los 2 versículos juntos, entiendo qué significa la palabra de Dios, la consagración. Y esa consagración
que aparece en versículos 1 y 2 del capítulo 12, es lo que me introduce, ¿qué cosa? Versículo 3 del capítulo 12 hacia el final. ¿Ok? Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, dice ahí, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo que Pablo está tratando aquí es acerca del problema de nuestra mente. El primer concepto que uno tiene que entender es que yo no tengo forma de pensar que voy a dar mi vida a Dios, y cualquier concepto que diga que yo voy a dar mi vida a Dios sin un cambio de mente es una cuestión o chamullo o es algo temporario. Porque si mi mente no cambia, pronto voy a volver a una vida como la vida de cualquier persona sin Cristo. Y de eso es lo que trata el apóstol Pablo. Dice, primero, ¿se acuerdan? Ayer le explico, no os conforméis a este siglo, o sea, no tenga la forma, no tome la forma de este mundo, de otro mundo sin Dios. Ok, el primer punto de consagración es que yo tengo que vivir una vida diferente a la vida de cualquier persona sin Cristo en este mundo. Lo que siempre le digo, si usted es una persona que vive como su vecino, que hace las cosas que hace su vecino, piensa como su vecino, ¿ok? Y ve todas las cosas y entiende todas las cosas de la vida como su vecino, usted es un incrédulo. O es un creyente absolutamente carnal. Porque un cristiano que es cristiano y ve y hace y piensa igual que un incrédulo, tiene un serio problema en su vida. ¿Ok? Entonces el primer punto, Pablo dice que este concepto de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y tenga en cuenta cuando dice presente vuestro cuerpo, no está hablando solamente del cuerpo, está hablando de toda la persona, de todo el ser. ¿Ok? Y Pablo dice que para presentar toda tu persona en consagración, primero tenés que entender algo. Una vida cristiana consagrada no puede ser igual que la vida de este mundo. Pero ¿cómo hago yo para no vivir como un incrédulo? El acto siguiente, Pablo dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vamos a hacer un pequeño análisis sintáctico del pasaje, ¿ok? Para que tengamos en cuenta esto. Para los que siguen el estudio del libro de Romanos, para los que se acuerdan todo lo que hablamos, el pase de capítulo 7 al capítulo 8, que se hizo 3 domingos, 3 predicaciones de introducción para hablar sobre la nueva y la vieja naturaleza y cosas por el estilo. ¿Se acuerdan, no? Los hermanos ciavitas, ¿se acuerdan? ¿Por qué será que en fe de ellos... Ah, sí. ¿Qué quiso decir? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué tiene que ver con qué? Ah, ok. Tendré que comunicarte con Misitec. Pablo, cuando llega al capítulo 8, introduce ni más ni menos la figura de alguien que hizo una mención en el comienzo del capítulo 5, que es el Espíritu Santo. Explicamos, ¿se acuerdan? En función de Juan 13:30 hasta 17, quién es el Espíritu Santo, o sea, me refiero, cómo aparece el Espíritu Santo en escena y cuál es la función del Espíritu Santo, un montón de cosas, entre otras cosas. El Espíritu Santo es alguien que es absolutamente necesario para hacer tu vida cristiana una realidad. Nunca puede haber una vida consagrada a Dios si no es a través del Espíritu Santo y no a través del esfuerzo personal. Jamás. ¿Ok? Entonces, fíjese un detalle. Conformar es un sustantivo que está en voz pasiva. Qué grave es esto, nadie me está objetando, ¿eh? ¿Desde cuándo conformar es un sustantivo? ¿Qué es? Pero no sea tan tímido, ¿eh? Deseo fuerte, es un verbo. No tenga temor a equivocar como ahora, no es un verbo. No, miento, es un verbo. Y esta oración está en voz pasiva. Abril nos va a explicar qué es voz pasiva y qué es voz activa. La voz es una relación entre el sujeto de la oración y el verbo. ¿Ok?
Una oración, toda la oración se estructura sobre la base de un sujeto y el núcleo del predicado, que es el verbo, es la acción que desarrolla el sujeto. Cuando uno dice, che, ¿qué está haciendo Yara? Descubrimos que Yara es en el horóscopo chino el signo de chancho. Entonces decimos, la chancha está revolcándose en el chiquero. Entonces, ¿qué es lo que estamos describiendo? El sujeto o la sujeta en este caso, o le sujeté, está realizando una acción que es, bueno, compuesto que está revolcando. ¿Ok? Entonces, la acción, lo que estamos viendo es que el sujeto está realizando una acción. Decimos, por ejemplo, Samuel come rata. Y te parece muy rata no explicar. Entonces, ¿qué digo? Samuel es el sujeto que está realizando una acción. Morfar. Y morfar, rara, todo eso es una cuestión circunstancial. Pero está comiendo. ¿Ok? Es así como más o menos habitualmente hablamos. Pero cuando te dice, ¿qué estás haciendo tu hija? Cuando los maridos preguntan, ¿qué está haciendo tu mamá a los hijos? Siempre pensamos, seguramente está, aunque por ahí no lo es, seguramente está haciendo lo que siempre hace, esforzándose por el bienestar de la familia, de la casa, de todas las cosas de la casa. Siempre nuestras esposas están cuidando de todo. No lo sé, pero cuando preguntamos, lo que queremos saber, ¿qué es específicamente está cuidando a mamá? Pero la madre o las esposas cuando preguntan a los hijos, ¿qué está haciendo tu padre? ¿Cuál es la pregunta? Che, ¿qué está haciendo ese inútil de tu padre que tenés ahí? ¿Vieron? Esto es habitual. Y siempre piensa que estamos haciendo cosas malas, o nos estamos rascando 4 manos a falta de 6. Es un problema de todas las casadas. Algún día, jóvenes, cuando usted se case, se va a acordar de esta charla. Y de hecho, le digo lo siguiente, siempre que una pareja se separa, la culpa es de la mujer. Dejemos ahora la digresión. La digresión y le digo lo siguiente. Esto es la forma, entonces cuando uno dice, ¿qué está haciendo mamá? Y dice, está cocinando. Estoy preguntando en esta oración por la madre, ¿qué está haciendo la madre? Esta oración sujeto y la acción que es el verbo. Esto se llama voz activa. ¿Ok? Sujeto está haciendo algo, realizando la acción de la oración. Después tenemos la voz pasiva. La voz pasiva es la relación entre el sujeto y el verbo, donde el sujeto no está haciendo la acción o realizando la acción del verbo, sino que esa acción lo realiza otro y el sujeto recibe la influencia de esa acción. Por ejemplo, cuando uno dice, por ejemplo, supongamos, ¿qué está haciendo mamá? Pensemos, por ejemplo, la gata le está mordiendo el talón. No es exacto, pero es una idea para que usted entienda. O sea, alguien está haciendo algo y el sujeto simplemente sufre las consecuencias. La forma correcta de traducir esta frase sería, no sean conformados a este mundo. Es decir, el sujeto, nosotros, el concepto de que no seamos conformados, porque nosotros estamos siendo nosotros realizando la acción de conformar, tomar la forma, no. Hay una persona que está haciendo una acción que es tomar a nosotros para hacernos tener la forma de este mundo. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Ok? ¿Se entiende un poco el concepto o no? ¿Sí o no? Si yo digo, no sean conformados a este orden mundo sin Dios, ¿quién sería la persona que está realizando la acción? Exactamente, es Satanás. O sea, el concepto de Pablo sería, no permitan que el diablo los conforme o le dé la forma de este orden mundo sin Dios. ¿Se entiende la idea? Este será el concepto. No permita que el diablo no sean conformados, o sea, no permita que la acción del diablo los haga tener la forma de este mundo.
Es decir que no es que usted decide, es el diablo que está haciendo el trabajo. En otras palabras, ¿qué si te hago, mi hermano? Cuando vos estás queriendo vivir conforme a la forma de este mundo, es el diablo que está teniendo victoria en tu vida. Entonces, la próxima que vos pensás, no, yo sé que Dios dice esto, pero yo quiero hacer otro, para mí es mejor hacer la cosa de esta forma, no sos vos. Sos simplemente instrumento de Satanás para que él haga de vos una forma determinada. ¿Se entiende la idea? Es así, siempre así de sencillo. Entonces Pablo comienza diciendo, no permita que el diablo le dé la forma de este mundo, de este orden mundo sin Dios. ¿Ok? ¿Y cómo logro yo impedir que el diablo haga este trabajo? Pablo dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformar, o el verbo, ¿ok? Sino transformaos, o sea, sean transformados, está en voz pasiva también esta oración. Es decir, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es interesante lo siguiente, la palabra transformar es la misma palabra que aparece en los evangelios cuando habla de la transfiguración. Cuando Cristo, por un momento determinado, dejó su, digamos, su envoltorio carnal o material, y los tres discípulos en el monte de la transfiguración, que es Pedro, Juan y Mateo, pudieron ver a Cristo en su gloria. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? No leen ni la Biblia, maldita sea. ¿No es una cosa? ¿Quiénes fueron los tres discípulos que estaban en el monte de la transfiguración? Pedro, Juan y Jacobo. De hecho, Juan, capítulo 1, versículo 14 del Evangelio de Juan, hace referencia a esto cuando dice, y aquel verbo fue hecho de carne, y ¿qué pasó? Y vimos la gloria del Hijo. Juan está hablando de esto. El Pedro después no va a hablar de esto en su primera epístola cuando habla de qué cosa, que no le contamos la venida de Cristo como siguiendo fábula engañosa, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Fíjese, quedó impregnada en la mente de estos dos apóstoles ese episodio que en sus epístolas, en su evangelio, habla de esto. ¿Y por qué por qué con Jacobo no pasó lo mismo? ¿Por qué creen ustedes que con Jacobo no pasó lo mismo? Mentira, pasó lo mismo. El problema es que Jacobo se murió antes que pudiese escribir algo. Hechos capítulo 11, lo decapitaron a Jacobo. 12, perdón. ¿Se acuerdan? Che, lee la Biblia ustedes, loco. Me miran una diciendo, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué Biblia habla de esto? ¿Lee la Biblia o no? Bueno, espero que sí. Entonces, fíjese un detalle. El apóstol Pablo lo primero que nos dice es que hay una diferencia entre el incrédulo y el creyente. La forma de este mundo, Satanás te conforma a una forma de un orden mundo sin Dios, como él creó. ¿Se acuerdan? Vimos el comienzo de esta charla, este mito que Satanás crea y conforma una nueva sociedad. El cristiano es conformado a la imagen de Cristo. Una nueva naturaleza. Y entonces Pablo dice, de alguna forma, si se quiere, permita que esa nueva naturaleza aflore. Es decir, que lo que va a hacer el Espíritu Santo es transfigurarte, es lograr que la nueva naturaleza emerja en contra de la forma de un mundo sin Dios. ¿Cómo hago yo para que eso, reitero, ya lo dije, no sean transformados? ¿Quién es el que hace la acción? El Espíritu Santo, exactamente. Es el Espíritu Santo, no vos, yo, nuestro esfuerzo, encargado de hacer que aparezca nuestra verdadera naturaleza espiritual.
¿Se entiende? ¿Y cómo hace el Espíritu Santo esto? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovando nuestra mente. ¿Ok? La palabra renovar, o el verbo renovar, está en presente. En el griego, el presente griego siempre es un presente continuo. ¿Sabe qué significa esto? No hay día que usted no tenga que sujetarse al Espíritu Santo para que renueve tu mente. Es un proceso continuo. Entonces, ¿cuándo sé? Pregunto, ¿cómo sé yo? Alguien me dice, yo estoy preguntando que el Espíritu Santo me renueve mi mente todos los días. Ah, mira la pepa. Yo no lo veo, ¿eh? Yo no veo esa obra. No lo ve usted, no lo veo yo. Nadie lo ve. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo está haciendo esa obra? Fíjese que aparece una palabra muy interesante aquí. Para que, ¿qué cosa? Comprobéis. Está hablando de qué cosa? De la experiencia de la vida cristiana. Está hablando, y ya con esta palabra entiendo que Pablo introduce el tema a partir del versículo 13, lo vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a comprobar? Mire, cuando dice aquí que el diablo trabaja para que usted tenga la forma de este orden mundo sin Dios. Usted, aunque sea creyente, el diablo quiere que usted sea viva como un incrédulo. Lo que siempre le digo, un creyente que vive, pero que no existe para Dios. El remedio contra esto es por medio de la renovación, o sea, permita que el Espíritu Santo renueve su mente para que pueda emerger la nueva naturaleza. ¿Cómo renueva su mente? Es un proceso continuo. Y ese proceso continuo cada día se debe transformar en una experiencia cada día. ¿Y cómo sé yo que esa experiencia se transforma cada día o se produce cada día? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo utiliza 3 características de la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Primero principal. Usted nunca va a ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta si su mente no es renovada por el Espíritu Santo cada día. Usted nunca va a ver que lo que de Dios es bueno, porque tu mente, si es una mente renovada, reprobada, nunca vas a ver que lo que viene de Dios es bueno. La única forma que puede ver que lo que viene de Dios es bueno cuando tu mente es renovada por el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Estamos acá en Parima. Y es la única forma que usted puede ver realmente que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando tu mente es renovada por el Espíritu Santo. Antes no. Es decir, si vos querés vivir como un incrédulo porque tu mente sigue siendo una mente reprobada, como le dije ayer, no es una mente renovada por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Y cómo sé yo que tu mente está siendo renovada por el Espíritu Santo? Porque esto es fácil hablar, ¿no? Es interesante que en la Biblia, cuando habla de la vida cristiana en particularmente, utiliza muchos conceptos abstractos. Es decir, conceptos que no se ven. Imagínense, fíjese un detalle. Yo le pregunto a cualquiera, ¿amás a tu hermano en la fe? Sí, pastor, ¿cómo no voy a amar a mi hermano en la fe? Compartimos una misma experiencia común, la salvación. Compartimos un mismo Salvador, Jesucristo. Compartimos el mismo Padre Celestial. Vamos a compartir un destino común en la mansión celestial. ¿Cómo no voy a amar a mi hermano? ¿Viste qué lindo que suena? Bueno, los cristianos estamos acostumbrados a esto, al chamullo. Y estamos acostumbrados a chamullar. Amor es un concepto abstracto, no se ve. Pero ¿cómo hago yo? Entonces, pero pastor, pero usted está diciendo que nunca sabemos si yo amo o alguien me ama, sí. ¿Cómo se nota el amor de alguien? Por medio de lo que hace, las acciones. Un día, me acuerdo, tenemos un grupo de la facultad, salimos a tomar café, charlar, caminar,
salimos a la facultad, cruzamos ese puente que lo designábamos endurecer el glúteo, porque es una cosa tan esférica que te cuesta subir. Cuando llegaste arriba ya te endureciste toda la gamba, toda la cola. Entonces le llaman endurecer el glúteo. Y cruzaste esto, bajaste, tenés la Cafetería de las Artes, y del otro lado está el Museo de las Artes, y cruzaste, digamos, Libertador, y seguimos caminando yendo para Las Heras, y nos dedicamos a charlar y filosofar. Un día una chica dijo, che, qué lindo esta cosa para ti, y al día siguiente un pibe se lo regaló. Está bien, la chica quiere. Y otro día, hasta que un día íbamos a ganar y había un bolso que era un chicho, carísimo. Y este chico dijo, che, qué lindo bolso, ¿a vos te gusta? No, sí, me encanta. Fue y lo compró. Salió y lo miraron entre todos. Negro está hasta la mano, está enamoradísimo, loco. Esto es así, esto es algo así como que un tipo viene a su casa y mira a su esposa y le pega una cacheta, porque dice, por la duda, antes que me rompa los quinotos, es una advertencia. Y la esposa cuando quiso decir, pero ¡pah!, vino a hacer una cachetada. Y justo llegó a la casa con su amigo, y su amigo le dice, che, ¿por qué la tratas de tu esposa? Porque la amo. Claro, un amor bárbaro, que no me ames nunca, hermano. Es un concepto abstracto porque la forma de comprobar la existencia de ese concepto de te casa mal es a través de los hechos, las acciones. Hablamos de la fe, fíjese, decimos, creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Usted alguna le pasó que un día de mucho sol, como pasó el día domingo, nos morimos de calor, no tenemos, en la playa no tenemos dónde escondernos el sol, y apareció un hermano y nos cubrió una sombra enorme, porque una fe tan grande que es un globo aerostático que vino y nos cubrió con la sombra de su fe? ¿Cuánto usted vio con la fe colgándole de la cabeza? La fe es un concepto abstracto. La fe se ve en las acciones, en los hechos. Vamos ahora al versículo 3, que interesante. Si usted me quiere versear y decir, pastor, me estás ofendiendo, me estás acusando que estoy permitiendo que Satanás tome mi vida y le dé la forma de este mundo, de este orden mundo sin Dios, cuando yo estoy viviendo una vida totalmente consagrada a Dios. Pablo dice, para que comprobéis. ¿Qué cosa? La renovación de nuestra mente, esa renovación se ve a través de la experiencia de poner en práctica la voluntad de Dios en mi vida. Lo pongo en práctica porque entiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Después discutiremos el significado de cada palabra, pero este es el concepto. Alguien que hace el esfuerzo cotidiano de vencer pecados, de tomar mayor compromiso con el Señor, ¿sí?, de buscar una vida de mayor servicio a Dios, y así sucesivamente veremos qué significa compromiso, servicio, porque vieron que habitualmente en las iglesias tenemos este concepto distorsionado. ¿Quién es el que sirve a Dios? Y el que está a cargo de una clase. Siempre le digo, usted puede congregarse fielmente y estar técnicamente apartado, porque que te congregue no significa nada, y que de una clase no significa nada. Y ahora vamos a ver por qué le digo esto. Entonces, el hecho de que alguien quiera, ame la santificación, es decir, alejarse más del pecado y acercarse más de Dios, porque dice Pablo en Tesalonicenses que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, cuando yo hago este trabajo en mi vida constantemente, de adaptar mi vida a lo que Dios dice, estoy comprobando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, ¿cómo sé yo que alguien está permitiendo que el Espíritu Santo transforme su vida, renueve su mente? Porque este tipo ve que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, más que
el mundo. Por eso quiere ir allá y no hacia el mundo. ¿Cómo sé yo que alguien está siendo conformado a este mundo? Por el Espíritu Santo y por tu vida, macho. No por lo que lo decís. La vida, como está viviendo, te está demostrando que está amando más al mundo que a Dios. ¿Se entiende la idea? Estamos acá, nos perdimos. ¿Ok? Así que, en definitiva, es esto. Hay alguien que está queriendo permanentemente hacer que tu vida se adapte a un orden del mundo, donde Dios te ha rescatado por medio de la salvación, pero quiere volver a eso. El diablo quiere que vuelvas a eso. Y el Espíritu Santo que quiere, a través de la renovación de tu mente, que empieces a ver con una mente nueva, no la mente renovada, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces yo quiero ir hacia la voluntad de Dios. ¿Se entiende el concepto? Estamos acá, nos perdimos. Entonces fíjense un detalle. El tema, lo que tenemos que entender es esto. Fíjese, no es que si el cristiano fuese, digamos, el problema de doble personalidad debería tener dos mentes. Lo que Pablo está diciendo es que soy la única mente que tenemos que lograr renovar esa mente. La naturaleza corrompida es algo que pertenece al viejo hombre y se va a simplemente a desintegrar con la muerte con el viejo hombre. Por eso Dios nos implanta, esto es lo que se llama la regeneración, 2 Corintios capítulo 5, cuando la persona cree en Cristo, Dios nos da la regeneración, una nueva naturaleza, y Efesios 4, 22 y 24 nos describe estas dos naturalezas precisamente. Pero el problema a partir de aquí es quién es el que controla tu mente. La nueva naturaleza se va a sujetar al Espíritu Santo para que controle mi mente. La vieja naturaleza quiere que vos te sujetes, sigas sujetándote a Satanás para que controle tu mente. Y quien controla tu mente va a ser una vida que viva conforme a este orden mundo sin Dios o conforme a la nueva naturaleza por medio del Espíritu Santo. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces, la estructura de este mundo quiere que siga pensando que todo lo que tiene que ver con este mundo es bueno. Por eso quiero este mundo. El Espíritu Santo te viene a decir, nos hace ver la verdad de este mundo, te dice, esto es malo. Y empieza a renovar nuestra mente para que podamos ver lo bueno, los superlativos, lo perfecto de lo que Dios te quiere dar. Si no hay renovación de la mente, si tu mente sigue siendo como la mente reprobada, nunca vas a ver que lo que de Dios viene es bueno, agradable y perfecto. Ahora pregunto, por un condito de McDonald's, los hermanos ciudadanos se callan la boca. ¿Qué utiliza el Espíritu Santo para renovar tu mente? Es la palabra de Dios. Pedro dice que somos renacidos de una estructura incorruptible. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Es decir, que si no... Pablo en Colosenses dice, cuando dice, mora en abundancia la palabra de Dios en vosotros. ¿Se acuerda qué significa eso de mora en abundancia? Ahora sí le pregunto a los hermanos de Vita. ¿Se acuerdan qué significa? Ah, sí, hacer nido, eso significa. Morar en abundancia significa que la palabra de Dios tiene que hacer nido en nosotros. O sea, eso es el concepto, morar en abundancia. Es algo permanente en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo va a utilizar siempre la palabra de Dios por excelencia para renovar tu mente. En otra palabra, si la palabra de Dios no hizo nido en tu cabeza, el Espíritu Santo no tiene que utilizar para renovar. ¿Se entiende el concepto? Y si la palabra de Dios no es algo que entra permanentemente en tu vida, estás frito. Estás caput. Estás knockout. ¿Se entiende el concepto? Estamos acá, nos perdimos.
Por esa razón, uno de los objetivos precisamente del campamento es lograr que una persona que llegue sin Cristo esté permanentemente en contacto con la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo utilice la palabra de Dios para convencerlo de juicio, justicia, de pecado. Es una necesidad de Cristo. Por eso necesitamos que los hermanos de la fe, en todo tiempo posible, que no se dediquen solamente a rascarse y a estar con su amiguito, su amiguita, a hacer traste y calzón y cree que viene para pasarla bien, sino que constantemente usamos el tiempo, todo el tiempo posible, para que yo y la gente que está conmigo esté en contacto con la palabra de Dios. Me alegro que quieran jugar. Tenemos metegol, tenemos las cartas, tenemos Jenga, no sé quién trajo Jenga, y cosas por el estilo. A mí lo que me preocupa es que, incluyendo a los padres, que los hijos quieren jugar y bueno, vení, me prestás esto, yo me hago cargo del juego. Y la verdad que en esta semana que pasamos no he visto que le haya dicho a sus hijos 5 minutos, después nos sentamos a leer la Biblia. Es grave, che. Es gravísimo. El Espíritu Santo utiliza por excelencia la palabra de Dios para renovar nuestra mente. De hecho, no tenemos otra forma para renovar la mente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única revelación escrita de Dios para con nosotros. Por eso decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Todo lo que usted debe creer y cómo tiene que ser su vida cristiana está en la palabra de Dios. Entonces, si no lee, nunca la va a saber. De hecho, si usted no lee, la Satanás dice, no lea nada, yo necesito que haga el sacrificio. Porque cuando usted no lee, el Satanás te va cada vez más y más conformando a este orden del mundo sin Dios. ¿Se entendió más o menos la idea hasta aquí? Bueno, le explico. Ahora sí, ahora para llegar al versículo 3 y terminamos. ¿Sí, no? ¿Qué hora es? Ok, bueno, por ahí lo dejamos para mañana, no sé, mañana ya es miércoles. Por culpa de ustedes, loco, no puedo llegar a terminar lo planificado. Escúchenme una cosita. Nunca, o sea, siempre la Biblia o las epístolas aparece esta estructura doble. Yo le decía, Efesios es muy claro, ¿sí? Por eso siempre lo uso como ejemplo. Usted comienza Efesios con 3 capítulos de pura doctrina. ¿Ok? Pablo empieza a hablar, Efesios 3, hablando de la condición de privilegio de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Ya nace con un privilegio especial. Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, que la iglesia de Cristo ya nace con toda la bendición de Dios. Quiere decir algo, cuando nosotros pedimos a Dios bendición estamos equivocados. Porque estamos diciendo que Dios no nos dio todas las bendiciones y necesitamos pedírselo. O por ahí le estamos diciendo, Dios, yo te entiendo, me diste todas las bendiciones, pero este que yo quiero no me lo diste. Ah, ¿no será que Dios no te lo dio porque entiende que no es una bendición? Digo, ¿no? Pero Pablo comienza diciendo, fíjese los tiempos verbales, vamos a leerlo, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos, ¿qué cosa? Bendijo, pasado, presente o futuro. Nos bendijo. Está hablando de la iglesia y dice que la iglesia ya fue bendecida. Después veremos el tiempo verbal, pero está hablando que en el pasado ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya te está diciendo dónde fue esto. En Cristo. Es decir, que todas las bendiciones espirituales ya nos ha sido dada por Dios. Usted dice, pero pastor, yo estoy pasando hambre. Estoy orando para que Dios me dé comida.
me dé guita. Dios no me bendice. Ajá. Es lo que vos decís. Porque no consideraste que el hecho que estés pasando necesidad es porque Dios entiende que es una bendición para tu vida. Porque pregúntale a Pablo si aún no consideró, cuando él hace este resumen, dice, nos azotaron, nos reventaron, nos escupieron, nos dieron por muertos, naufragué, estuvo todas las suegras juntas en la isla de Malta, me picó maldita víbora, en prisión, en hambre y necesidad. Y Pablo dijo, oré para que Dios me dé bendiciones ante estas necesidades. Pregunto, ¿su Biblia dice eso? Mi Biblia no dice. Pablo hablaba de toda esta cosa como parte de la bendición de su servicio a Dios. Entienda bien esto. Cuando nosotros vieron, yo lo he hecho muchas veces. Y hay muchos pastores que siguen haciendo lo mismo. Y te dice, hay que orar para que Dios supla tu necesidad y que Dios lo va a hacer, dice. ¿Por qué? Porque no he visto justo y desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Claro, cuando uno habla con ese pastor, ¿vos crees en la dispensación? Sí. ¿Vos crees que la iglesia y Israel son dos programas diferentes de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué la promesa para Israel y para la iglesia? Porque esa promesa fue hecha para Israel. A los judíos sí Dios le prometió prosperidad, longevidad de vida y, por supuesto, la eternidad de su tierra prometida. A la iglesia nunca le prometió eso. Porque si no, ¿cómo puedo entender, ¿sí?, montones de siervos de Dios que murió en la más absoluta pobreza, necesidad? Pasó las 1000 penurias y uno dice, pero esto no fue para servir a Dios, ¿sí? Y ellos nunca entendieron que eso no era bendición de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay un autor, hay un misionero, ¿cómo se llama este tipo? David Brainerd. Hay un librito muy interesante que cuenta su vida. David Brainerd murió, creo que a los 28 años. El negro dejó su prometida en Inglaterra, vino a predicar a los indígenas de América del Norte y murió pobre y enfermo y joven. ¿Qué pasó con la promesa de la longevidad y de la prosperidad por servir a Dios? Por esa razón, fíjese la estupidez cuando los predicadores modernos cuando dice que, por ejemplo, escucharon una vez que, por ejemplo, te enseña la sanidad, y vos decís, pero Pablo dice, en 2 Corintios, Pablo dice, tiene un aguijón en la carne, ora a Dios 3 veces para que le saque el aguijón, Dios le dijo, la pestaña te la vas a dejar. Y te dice, Pablo no tenía suficiente fe. Ah, la pelotita. No, es que esa aguijón en la carne era una bendición espiritual de Dios. Y Dios es lo que le aclara a Pablo. ¿Se entiende? A la iglesia de Cristo, Cristo le ha prometido lo bendijo con toda bendición espiritual. Punto. Nunca Dios nos prometió prosperidad ni longevidad. A la iglesia de Cristo nunca existe esa promesa. Se nos exhorta a comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Se entiende la idea? Estamos acá, nos perdimos. Entonces no cometa el error de decirle a alguien que si ofrenda o diezma, Dios le va a dar el doble. Es probable que ese hermano, al ofrendar o diezmar, pase necesidades. Pero eso no cambia acerca de su responsabilidad delante de Dios, porque Dios sigue siendo primero. Es probable que cuando te congregue, deje de ir a la cancha, deje de juntarte con tu familia y pierdas el asado el domingo. O seguramente. Pero cuando vos te congregas, está diciendo, no es porque está diciendo que no voy a tener problema. Vas a tenerlo. Pero que Dios es más importante, es primero, y mi responsabilidad es, a través de comprobar, a través
de la experiencia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso es más perfecta, más buena, más agradable que juntarme a comer un asado con la familia en lugar de congregarme. ¿Se entiende un poco el concepto? Esta es la promesa de Dios para la iglesia, no otra cosa. Simplemente para terminar le digo esto. Si usted en Efesios encuentra precisamente 3 capítulos de doctrina pura. Empieza primero explicando precisamente, dice Efesios 1, 2 y 3, de alguna forma nos explica la naturaleza jurídica de la iglesia. ¿Ok? Empieza a posicionarnos en la presencia de Dios. A partir del capítulo 3, 1, versículo 4, empieza a hablar del plan de Dios para con la iglesia en el pasado, en el presente, habla de que fuimos adoptados hijos suyos, y esto se logra a partir del versículo 7 por medio de la salvación de Jesucristo, y termina prometiéndonos en la iglesia en el futuro la herencia la adquiría siendo el Espíritu Santo las arras de esa herencia adquirida, es decir, la prenda entregada en garantía. Capítulo 2 continúa, o sea, termina después hablando acerca Pablo, la oración de Pablo hacia la iglesia de Éfeso, o sea, pero sigue habiendo cuestiones doctrinales. Capítulo 2 empieza a explicarnos, ¿se acuerdan? Hemos hablado de esto. Pablo hace, digamos, nos sienta una máquina de tiempo, nos va llevando del pasado al presente y al futuro. Esto es la estructura de la oración y de los tiempos verbales. Y es interesante cuando llega el versículo 9, 10 y 11. 8, 9 y 10. Habitualmente nosotros leemos, ¿se acuerdan de Efesios 2.8? ¿Qué dice? Yo calculo que todo el mundo lo sabe de memoria, ¿no? ¿Qué dice 2.8? Por medio de la fe, y esto no vosotros, pues es don de Dios. 9, no por obra, para que nadie se gloríe. 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, 9, 10, 11, 9, 8, 9, 10 es una trilogía. Es Pablo habiendo yendo al pasado, después fue a la eternidad pasada, luego de la eternidad pasada mira hacia el futuro, a este tiempo, y vuelve versículo 8, 9, 10 al tiempo presente, y nos cuenta cómo es la vida de la iglesia en este tiempo presente. Cuando dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, ¿de qué está hablando ese versículo? ¿De la gracia, sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Mire, cuando yo creí, en el folleto que yo leía, que leí la noche que tomé decisión, decía, este versículo habla de la gracia de Dios, porque por gracia, es interesante. Hace poco escuché una predicación de un émulo de la ridiculez de Josué. Dijo, este versículo habla de la fe. Error garrafal, no habla ni de la gracia ni de la fe. Si alguien, menos los hermanos y Vita, me trae un poco sobre mañana me explica algo sobre este versículo, se ganó, mire lo que le digo, una comida en Puerto Madero, mire lo que le estoy ofreciendo. ¿Ok? O si quiere, si le gusta la pasta, mire, ahí en Devoto / Villa del Parque, abrió hace poco un restaurante de pasta italiano. Yo no fui, me lo recomendaron, que es muy bueno. El postre de tiramisú con pistacho dice que te chupaste a los dedos del pie. Dice, no sé, yo tengo que ir a comer. Entonces, fíjese un detalle. Y después termina explicando cómo es la composición de la iglesia. Dice que Cristo hizo de ambos pueblos, se tiró abajo la división que separa a ambos pueblos, judíos y gentiles, y de ambos pueblos hizo un nuevo hombre que es la iglesia. Y capítulo 3 termina diciéndonos que el propósito de la iglesia, este nuevo hombre, es glorificar a Dios. Dicho esto, capítulo 4, 5, 6 comienza a hablar de ¿qué cosa? De la vida cristiana. Toda la estructura del libro de Pablo tiene esta característica, doctrina y práctica o vida cristiana. Pero tiene una particularidad, es la doctrina transformado en vida cristiana. Entienda bien esto. Es la doctrina transformada en vida cristiana.
Lo que dice la palabra de Dios es, una vida cristiana sin doctrina es un chamullo, porque no sé cómo es la vida cristiana. Pero la doctrina no practicada, lo vamos a ver, es soberbia. Es decir, pecado. ¿Se entiende lo que le digo? Y termino acá, y mañana brevemente vamos al versículo 3. Fíjese, es interesantísimo esto. Pablo, después de 11 capítulos de doctrina, dice, todo esto es lo que Dios hizo, hace y va a hacer. Así que os ruego por toda la misericordia de Dios que manifestó en los 11 capítulos anteriores, por ustedes, Iglesia de Cristo, por los judíos, el pueblo de Dios en la tierra, os ruego por esta misericordia de Dios que entregue su vida para consagración para Dios. Y versículo 2 dice, la consagración consiste en estas cosas. No permitir que el diablo te forme a este mundo, permitir que el Espíritu Santo manifieste tu nueva naturaleza, renovando tu mente por medio de la palabra de Dios, de manera que puedas vivir en tu vida la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios. Hasta aquí, muy lindo. El problema es cómo se mancha esto. Versículo 3 comienza Pablo a explicar cómo se mancha esto. Es decir que, ¿se acuerdan? Ya le dije, versículo 1 y 2 del capítulo 12 es el nexo y el pasaje que Pablo hace de la doctrina y lo lleva a la vida cristiana. Estamos acá, nos perdimos. Igual de todo modo, nosotros estamos en capítulo 2, para capítulo 8 del estudio de Romanos, después de 118 pequeños estudios, reels que le dicen. Algún día llegaremos al capítulo 12. Cuando lleguemos al capítulo 12 vamos a profundizar algunos detalles, pero de manera quiero pasar simplemente por el versículo 3 para que entienda cómo es este proceso. Estamos acá, nos perdimos. Hermanos, querer decir que yo vivo una vida agradable de Dios sin conocer las Escrituras es puro chamullo. Y pretender conocer la palabra de Dios sin vivirla es chamullo. En ambos casos es soberbia. Es decir, que hago algo sin conocer o conozco algo sin hacer. En ambos casos es soberbia. En ambos casos es pecado. Así de simple, así de sencillo. Es interesantísimo que este pensamiento de Pablo en Efesios capítulo 12, versículo 2, de la mente, es con esta mente, esta idea de la renovación de la mente, va a empezar el versículo 3. Lea el versículo 3 esta tarde y dígame en dónde aparece que empieza a hablar ahora de la doctrina transformada en vida cristiana y comienza con la mente. Así que léalo, después mañana me lo cuenta. Más o menos se entendió la idea hasta acá. Si no se entendió, no importa. Dentro de un año todo esto va a estar subido a internet. Bueno, esperemos menos. ¿Okay? O si no, si llegamos antes, espero, los cortos mensajes que tenemos cada domingo sobre el estudio de Romanos, si llegamos a Romanos 12, antes de fin de año, ¿cómo pasar Romanos 11, 9, 10 y 11 en un año? No sé, pero bueno, en fin, pida a Misité que le mande ese estudio de Romanos 12. Si no, bueno, espere hasta el año que viene, no sea paciente. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos la idea? Uy, loco, cuando llamo 11 hay tanto que explicar acerca de la interpretación de las profecías, loco. En fin, oramos y vamos a comer urgente. Un hermano que quiera orar,